Vamos pues a analizar cómo es que la participación electrónica cambia la situación que hasta el siglo pasado dominaba el ámbito de la participación ciudadana. Como todos sabemos, la irrupción de Internet vino a cambiar el mundo tal y como lo conocíamos. Su capacidad de promover unas comunicaciones instantáneas ha llevado a que sectores económicos tan diversos como la telefonía, la banca, las finanzas y los medios de comunicación y hasta la pornografía sean ya casi irreconocibles si los comparamos con cómo funcionaban hace apenas 30 años. Están ocurriendo cosas que eran sencillamente impensables desde los conocimientos que eran válidos hace un par de décadas. Tomemos el caso de la Wikipedia, la enciclopedia web multilingüe, gratuita y colaborativa que, utilizando una plataforma wiki, permite que cualquier persona pueda editar sus contenidos. Su funcionamiento es contrario a todo el pensamiento económico convencional. Según las teorías económicas al uso, no debería ser posible que casi 17 millones de artículos en 273 idiomas pudiesen ser creados con una inversión tan nimia con solo canalizar la energía creativa de un gran número de voluntarios. Es más, la sabiduría convencional difícilmente podría explicar que un proyecto así de grande y complejo no requiera del tradicional modelo organizativo jerárquico. Y sin embargo, ahí está la Wikipedia. Se ha convertido en una de las más fundamentales fuentes de referencia de la humanidad. Esta revolución está afectando, cada vez más, a la provisión de servicios por parte de las administraciones públicas. Lo que todavía no se ha conseguido más que tímidamente es afectar la esencia democrática de nuestros sistemas políticos. En cierto modo, esto resulta un poco contradictorio, pues casi desde sus inicios, el potencial que más llamaba la atención de los impulsores de Internet era su capacidad para promover la colaboración y la inteligencia colectiva. Como puede verse en esta breve historia de la web, han sido muchas las tecnologías, herramientas y conceptos que han ido haciendo evolucionar el modo en que la web se utiliza y nuestra forma de conceptualizarlo. Ha sido con la introducción de la noción de Web 2.0 que esa promesa colaborativa y social de Internet parece estar madura para realizarse. ¿Qué es esa cosa tan rara llamada Web 2.0, que también es denominada por algunos como web social? Esta pregunta es una de las más difíciles de contestar de nuestro tiempo, pues personas provenientes de campos muy distintos la utilizan en contextos diferentes, con intenciones variadas y para significar ideas muy diversas. Web 2.0, como podemos ver en este mapa conceptual, es algo que tiene que ver con tecnologías, con aplicaciones, conceptos nuevos, palabras claves, modos de operación. La Web 2.0 se refiere a una realidad que resulta incluso difícil de separar de sus ejemplos, de los muy diferentes sistemas y plataformas que la ponen en práctica. Hay precisamente quienes han optado por responder de manera extensiva, integrando estos ejemplos en pósteres como el que se muestra. Y por supuesto, hubo también quienes trataron de conjugar ambos enfoques, el más descriptivo y el más conceptual, uniendo conceptos como participación comunitaria, marcadores sociales o geolocalización, con las aplicaciones que los ponen en práctica, como Google, Facebook o Twitter. Pero claro, a medida que pasaban los meses, o incluso de semana en semana, que esto de la web 2.0 no deja de acelerarse, las cosas se fueron complicando más y más, hasta que llegó un momento en que ya casi hacía falta un mapa para no perderse dentro de un mapa visual de la web 2.0. Es por ello que nosotros vamos a optar por una explicación mucho más sencilla e intuitiva de lo que es la web 2.0, que esperemos que todos podáis y sepáis interpretar bien. La web 2.0 es el polvo de hadas al que nos referíamos en nuestra introducción. La web 2.0 es Internet finalmente puesto al servicio de los anhelos más humanos de la sociedad. Es esa forma radicalmente nueva de comunicar y conectar unos con otros que hace que nuestras sociedades más civiles sonrían y se dispongan a expandirse y madurar. Es la esencia más empoderadora, humanista e ilustrada de Internet. ¿Y cómo es que ese polvo de hadas afecta al dominio de la participación que venimos analizando? Vamos a tratar de resumir estos efectos por medio de una pequeña historia que un tal Rishab Ayer Ghosh utilizó inicialmente para ilustrar el funcionamiento
de la acción colectiva cuando se contribuye en un proyecto de software libre, pero que en realidad puede aplicarse a esfuerzos creativos como el de la Wikipedia o, en definitiva, a cualquier empeño colaborativo apoyado en la web social. Esta historia nos habla de una tribu en un momento de singular penuria económica, en la que los habitantes apenas tienen para comer. Uno tiene zanahorias, el otro unas cebollas, otra familia limones y así. En una situación así, si cada persona en vez de comerse lo suyo por su cuenta, opta por cooperar con los otros y aporta su ingrediente, echándolo a una gran marmita, acaba recibiendo cada uno su riquísima porción de cocido. Que, bueno, nosotros representaremos mejor a efectos visuales con una suculenta paella. Normalmente, un cocido colaborativo de este tipo es muy vulnerable ante los gorrones y aprovechados, que pedirían su parte sin haber aportado nada, y por tanto comerían a costa de los más generosos y solidarios. Esto es un fastidio, y es lo que en muchos casos ha limitado que se extendiesen este tipo de comportamientos colaborativos. Pero Internet, gracias a su polvo de hadas, convierte esta marmita en una suerte de marmita mágica que es capaz de multiplicar indefinidamente todos los productos digitales, o aquellos que sean digitalizables. Si un número suficiente de personas hace contribuciones gratuitas, la marmita podrá clonar el bien producido cuantas veces haga falta, de manera que todos acaban recibiendo mucho más valor del que tenía lo que aportaron. No hace falta que se repartan la paella entre todos, sino que cada uno puede recibir su propia paella para devorarla en su propia casa. ¿Y qué es lo que pasa con los gorrones? No pasa nada. De hecho, los gorrones en cierto modo dejan de serlo, pues el sistema pasa a beneficiarse incluso de la gente que consume sin aportar. Cuantas más personas utilizan un producto digital, más fácil es que se detecten sus fallos y éste pueda mejorarse. En cierto modo, es como si cada persona que probase la paella ayudasen a que las siguientes que salieran de la marmita estuviesen aún más ricas. De hecho, la marmita de nuestro particular poblado de Inza no solo se basta para alimentar a todos sus habitantes, si se fijan, han llegado paellas a las casas de más gentes de las que contribuyeron, sino que podría exportar paellas gratuitamente para alimentar al resto del mundo. Este pequeño relato adquiere además una significación especial en el ámbito de la participación, porque nos va a permitir rebatir y desterrar uno de los falsos tópicos en relación a la participación y a la mal llamada democracia electrónica que más a menudo se escucha y que resulta muy dañino porque apenas nadie lo desentraña y lo refuta. No os ha contado nunca nadie, o os habéis descubierto pensando ¿cómo va a poder funcionar esto de la participación si la gente es tan pasiva, tan desconfiada, si no se toma interés por lo público y no dispone de la preparación para hacerlo? ¿Cómo vamos a lograr interesar al 100% de la población para que se ocupen voluntariamente con los asuntos de su ciudad? Bueno, pues lo primero que debo señalar es que está todavía por verse si la gente es realmente tan pasiva, desconfiada y no tiene interés por lo público. Como hemos analizado en episodios anteriores, gran parte de la reticencia de los ciudadanos a participar parece explicarse mejor por deficiencias de las oportunidades de participación que se les ofrecen, que porque realmente no quieran participar. Pero lo importante ahora, en cualquier caso, es ahondar en lo siguiente. ¿Quién dijo jamás que deba participar todo el mundo? O aún peor incluso, que todos los ciudadanos deban preocuparse de todos los temas en general y estar dispuestos a participar en cada uno de ellos. Eso no va a ocurrir nunca, porque es imposible, pero es que ni siquiera es algo deseable. Lo que tiene que hacer la gente es dedicar sus energías a vivir vidas plenas, hacer lo que les gusta y hacerlo bien, con intensidad y, en lo posible, reportando con ello al mismo tiempo bien a quienes les rodean. Si ese vivir plenamente su vida implica en algún momento participar, colaborar con otros para cuidarse de lo común, aportar sus conocimientos, tiempo y energías para buscar soluciones a algún asunto concreto, implicarse en el devenir social y político de su entorno, pues bien sea. Pero algo estaría yendo muy mal en una sociedad donde buena parte de nuestras energías tuviésemos que dedicarlas todos a la vida comunitaria, aun no queriendo hacerlo.